hoy, pues, como ya hemos visto, estaremos aquí para hablar un poquito de este producto. Intentaremos entender cómo funciona, cuáles son los accesorios, cuál es la monitorización. En realidad es para nosotros que estamos acostumbrados a hacer instalaciones, grandes instalaciones aquí en España, a través de todos estos años, pues es un producto que va a ser muy sencillo de instalar y que vemos con un buen futuro. Es decir, me gusta siempre dar mi opinión personal sobre el sector, un sector en el que ya llevo algunos años, desde el 2006, siempre ligado al alba solar. Y bueno, es un sector por el cual hemos pasado por varias fases. Hemos pasado por un boom, hemos pasado por huecos, hemos pasado por épocas no tan buenas, y ahora mismo estamos en una época quizás de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, esto nos puede dar algún respiro, ¿no? Para poder ir haciendo cosas y demostrando a la gente que puede pasar a ser productor, pues puede ser productor de su propia energía de una forma muy fácil y realmente accesible. Y en mi opinión, la fotovoltaica tiene que continuar, es decir, es algo que no puede parar, y ningún gobierno, ni las eléctricas, ni nadie nos va a poder detener. Es decir, tenemos que seguir adelante y hacer todo nuestro esfuerzo. Con productos como este, yo creo que es como lo vamos a lograr. Bien, bueno, entraremos un poquillo ahora en lo que es el producto. Bueno, Enexis, Energy Conversion Systems, es sistemas de conversión de energía, un poquito para que entendamos de dónde viene el nombre. ¿Qué ha hecho Enexis? Pues ha creado una patente, como han comentado antes, en la cual pues, se genera una nueva forma de generar energía, ¿no? Una nueva arquitectura, llaman ellos, una nueva arquitectura de generación eléctrica. Y elimina componentes de vida útil limitada, y de esa forma mejoramos la fiabilidad. Veremos un poquillo más adelante cómo lo hacen, lo tocaremos así un poquillo por encima, porque bueno, son digamos ya las partes intrínsecas dentro del propio inversor. Topología patentada, las diferentes componentes de la topología son bien conocidas. Es la configuración de las 3 etapas, lo que nunca se había hecho antes. Es lo que comenta el arquitecto jefe de Enexis, el doctor Leslie. Pues un poco la combinación de esas 3 etapas que hay dentro del inversor, es ahí donde se genera la diferencia en la tecnología. Entonces es una tecnología patentada, como hemos dicho. Primera etapa consiste en un convertidor elevador que genera una tensión de corriente continua que puede llegar hasta 600 voltios. Como sabemos, lo que entra al inversor es la tensión de un módulo, que puede ir desde 20 voltios hasta 36, 38 voltios, e interiormente se hace un aumento de tensión para llegar a esos 600 voltios. Lo que hacemos en otros inversores exteriormente, con cadenas, con largas cadenas de 20, 23 módulos, pues aquí lo hacemos dentro del inversor para mayor seguridad. A continuación se incluye una segunda etapa, un convertidor reductor de salida de corriente que llega a tolerar hasta 120 voltios de oscilación del trabajo. Bueno, pues simplemente una segunda etapa, ¿verdad? Y luego el principal condensador de acumulación de energía se conecta en la entrada al enlace de 600 voltios, donde la tensión alta más la tolerancia de oscilación de la segunda etapa implica que solo sean necesarios 30 microfarads para ofrecer los 140 vatios de salida. Bueno, ya un poco lo que sería la última etapa del inversor. Y la tercera etapa consiste en un conmutador de puente que cambia la polaridad para generar una onda sinusoidal. Es decir, bueno, a grosso modo, un poco por las etapas que va pasando la energía o la corriente mejor dicho, a través del propio inversor. Como decía, pues es poco internamente, y bueno, es así como se diferencia del resto de inversores. Pues aquí vemos un poco sistema exclusivo y patentado de control de energía. Pues la diferencia radica en que los componentes poco fiables de baja vida útil que utilizan los inversores convencionales son los condensadores electrolíticos o condensadores químicos. Estos condensadores pueden llegar a tener una vida útil como máxima vida útil de 7000 horas a una temperatura de 105 grados centígrados. Eso se traduce pues alrededor de unos 10 años. La vida útil típica de un inversor convencional son 10 años aproximadamente.
es ahí, si lo vemos en las ampliaciones de garantía que dan los fabricantes, pues siempre ampliación de garantía a 5 años, a 10 años, y a partir de ahí ya son escalones mucho más altos y prácticamente casi nadie los da. A partir de los 10 años prácticamente ya nadie quiere firmar un contrato de garantía de inversores. Eso es importante. Objetivo de la tecnología de control energético de Enexis es retirada de componentes de vida útil limitado. Es ahí donde se genera la patente, y la vida útil del inversor pasa a ser ahora de más de 25 años. Y como ya ha dicho Andrea, tenemos un producto con garantía de 20 años. Es decir, si durante esos 20 años hay algún problema en el inversor, es cambiado directamente. Llamamos al distribuidor, en este caso al Vasolar, decimos tenemos un problema, presentamos nuestra factura de compra y el inversor es cambiado directamente. El inversor no se puede abrir, por lo tanto no será reparado, no, simplemente enviado al fabricante y sustituido. Por lo tanto, estamos vendiendo a nuestro cliente un producto con 25 años, lo que sería el módulo, 25 años de garantía de producción y 20 años de garantía de producto. Por lo tanto, bueno, creo que queda claro la fiabilidad del sistema, ¿no? Es una muy buena herramienta de venta. La diferencia, el inversor Enexis utiliza condensadores de película delgada. Bueno, aquí vemos los condensadores, es una nueva tecnología que han llamado ellos película delgada, que da una vida útil de 30.000 horas a 105 grados, con un aumento significativo de la fiabilidad. Bueno, es importante esto de los 105 grados porque normalmente los fabricantes prueban sus sistemas o entregan datos con valores nominales, que son siempre, o sea, conocemos los valores nominales que son 1000 vatios metro cuadrado a 25 grados centígrados. Bueno, esta gente ha comprobado llegar a 30.000 horas a 105 grados de temperatura, lo cual pues ya crea una diferencia importante. Bueno, aquí pues, simplemente una foto de lo que es interiormente el inversor. Bien. Comentábamos, quizás un rendimiento de 94%, cuando ya en el mercado se están viendo rendimientos del 97, 98%, inversores sin transformador, puede resultar un poco, podemos pensar que es un rendimiento un poquillo bajo, pero debemos tomar en cuenta que es un rendimiento que se va a mantener constante, constante a diferentes temperaturas. Es decir, vemos las diferentes gráficas a 25, a 45, 65 y 85 grados y siempre es constante. ¿Qué ocurre en el resto de inversores? Si llegan a una eficiencia del 95, del 96, del 98%, pero a temperatura estándar, a 25 grados centígrados de temperatura. Queremos saber qué pasa con esos inversores al llegar a esos valores de temperatura. Bueno, ¿qué ocurre? Pues hacen una reducción de potencia. Llegan a valores altos de temperatura, normalmente a 60, 65, 70 grados como mucho, y comienzan a limitar potencia. Aquí no. En este caso nos mantenemos siempre, produciendo siempre en el mismo nivel de temperatura, independientemente, en el mismo nivel de eficiencia, perdón, independientemente de la temperatura que estemos trabajando. El inversor va a poder llegar a 105 grados de temperatura y luego sí será desconectado. Se desconectará automáticamente. Pero bueno, ya es un valor que yo personalmente no conozco ningún inversor que pueda llegar a esos niveles. También es cierto que por el hecho debe ser así, porque por el hecho del inversor estar colocado por la parte de atrás del módulo, bueno, eso también ya es un hecho que hace aumentar considerablemente la temperatura del equipo. Por lo tanto, bueno, eso se diferencia de otros inversores que van colocados en lugares frescos. Y ahí que sea necesario alcanzar esas temperaturas tan altas. Bueno, entonces, es el primero en el mundo en demostrar que no existe disminución de la eficiencia hasta temperaturas de 85 grados. Bien, ventajas que se han comentado un poquito antes ya por Andreas es tensión máxima, bueno, mejoras de seguridad para otros inversores es sin cables de alta tensión, de corriente continua. Sabemos que eso, grandes streams de 20, 25, 23 módulos llegamos a 600, 700 voltios. Aquí lo más que llegaremos será a la tensión máxima que me pueda entregar el módulo, es decir, desde 20 hasta 36, 38 voltios. Sí, tensiones máximas que, bueno, lógicamente estarán por debajo de 60 voltios.
con energía eléctrica que se convierte de corriente continua a corriente alterna. Eliminamos entonces sustancialmente los riesgos de arco eléctrico, ¿no? Conocemos esos riesgos de arco eléctrico en corriente continua. Al acercar los cables, que bueno, se puede generar este arco que a 600 voltios ya es un arco importante. Aquí a 60 voltios pues, estamos totalmente tranquilos por ese lado. El inversor se detiene, funciona igual que un inversor de conexión a red convencional, cuando la red eléctrica está desconectada, es decir, pues se protege, es una norma, debemos cumplirla. Si no hay red eléctrica, el inversor se desconecta. Pregunta que desde que hemos comenzado, que es bastante reciente, que estamos comenzando a trabajar con Enexis, se crea, algunos instaladores pues tienen la duda y dicen, pero yo con este inversor ahora ya puedo autoconsumir, no dependo de la red eléctrica, necesito baterías. Bueno, se crean ahí unas cuantas dudas, pero bueno, aquí está muy claro. Esto es un inversor de conexión a red que sí necesita presencia de red, es decir, tenemos que tener la red presente en la vivienda, en la oficina, en donde vayamos a hacer la instalación, y de resto pues se comporta igual que un inversor de red normal, es decir, producción, red eléctrica, 230 voltios, 50 hercios, inyectamos energía a la red interior de la vivienda o a la red interior de donde sea la instalación. ¿Qué hacer? ¿Dudas ahora? Bueno, produzco más de lo que voy a inyectar, ¿qué pasa? ¿Produzco más de lo que voy a consumir? ¿Qué pasa con ese excedente? Bueno, ahora, ¿cuál sería la recomendación para una instalación como esta? Pues intentar ajustarla a los consumos instantáneos. Para, de momento, no inyectar nada a la red y perder esa energía que estaríamos inyectando. ¿Cuál es la ventaja? Que hoy me puedo instalar dos paneles con dos inversores o con un inversor dúo, y el día de mañana, que esperemos tener una legislación de balance neto, pues yo poder ampliar esa instalación a medida que a mí me convenga. Simplemente incluir más módulos y más inversores, sin tocar el resto de la instalación. Entonces, bueno, esa es la ventaja, es una instalación modular. Bueno, lo que comentábamos antes, el inversor también se detendría si tenemos una temperatura demasiado alta, que creo que está por orden, si no me equivoco, Frederick, 105 degrees, the maximum temperature of the inverter, 105 grados centígrados. Ahí el inversor se desconectaría, tendría una parada. Bien. Se reduce significativamente el riesgo de electrocución e incendio, pues lo hemos comentado, menores tensiones, mayor seguridad para la instalación, personal de mantenimiento y bomberos. Ahí hay una gran cuestión, el tema de los bomberos. Cuando los bomberos generalmente llegan a una instalación donde a un incendio, vamos, cuando está produciendo un incendio, y en el tejado hay una instalación fotovoltaica, pues lo ven con cierto respeto. Si ellos primero quieren asegurarse cómo está la instalación, cortar, tal, pero sabemos que al tener altas tensiones de corriente continua, pues es complicado. En este caso no ocurriría eso por estar con tensiones por debajo de 60 voltios. Vale. Bien, pues un caso típico donde tenemos una vivienda con aquí 9 paneles. En la vivienda hay dos ventanas que generarían sombras sobre este módulo y sobre este módulo. Entonces una estaría hacia la cara este y otra hacia la cara oeste. Entonces, ¿qué pasa? Pues la sombra provocada por ventanas, tejado habitualmente problemático para inversores en cadena. Pues si montamos aquí, colocamos un inversor, estos son 9 paneles, pues unos 1500, 2000, unos 1500 vatios, 2000 vatios, un inversor de string con un solo string entraría y saldría. Pues aquí en una parte del día se genera esta sombra aquí, pues todo el resto de paneles bajarían en producción proporcionalmente igual que baja ese panel. Eso a primera hora de la mañana, y el mismo evento ocurriría por la tarde. Entonces, las sombras provocadas por ventanas, tejados de problemáticos para inversores en cadena. El instalador fotovoltaico profesional no debe instalar el inversor de cadena en esta situación, lo hemos comentado, y el problema sería resuelto con inversores Enexis, ya que las sombras tienen un impacto mínimo en el rendimiento del sistema. Pues un panel, un inversor, y de esa forma estaría el problema resuelto.
Vemos aquí la instalación típica, los inversores, bueno, como también lo vemos aquí en este demo, vemos los inversores van colocados o atornillados directamente sobre el perfil de la estructura. Por lo tanto, no es necesario ningún otro tipo de accesorio, simplemente pues un tornillo y una tuerca M8 de acero inoxidable. Y con eso hemos resuelto el problema. Distancia entre el inversor y el panel, pues con una distancia de 1 o 2 centímetros es suficiente. Dejar una pequeña separación para que, bueno, circule un poquillo el viento y el inversor se pueda ventilar o refrigerar. No tiene ninguna parte móvil, no tiene ventiladores, no tiene nada, es totalmente refrigerado por convección. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, aquí nos adelantamos un poquito y mostramos lo que sería la página principal del sistema de monitorización, pero lo hemos hecho para ver esa diferencia, ¿no? en el caso que estamos tratando. Pues esta instalación en el Reino Unido, a las 9:56 de la mañana estamos teniendo sombra en este panel. Por lo tanto, el resto de paneles están con una buena producción, entre 70 y 79 vatios, y este panel, por causa de la sombra, pues me baja a 10 vatios. Como vemos, tenemos la información de cada uno de ellos y no me está afectando para nada el total de la instalación. Nos ubicaríamos en un total de 615 vatios y este sería el único panel que estaría por debajo, ¿no? Entonces, sombra de la mañana procedente de la ventana del lado este del tejado. No impacta sobre el resto del módulo. Bien. Luego por la tarde, a las 5:30 de la tarde, en la misma instalación, pues tendríamos el mismo caso. Sombra del otro lado de la ventana, 12 vatios, el resto de módulos perfectamente con producción sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Al final, aquí vemos al final del día, ¿ves? Podríamos ver cuánto ha producido cada uno de los módulos y vemos una diferencia sustancial de 0,9 kilovatio-hora a 1 kilovatio-hora en el resto de módulos. Básicamente, pues ahí podemos ver, podemos seleccionar, lo veremos más adelante, podemos ir seleccionando módulo a módulo para ir viendo cómo se ha comportado cada uno de ellos. La sombra impacta en los módulos al final del día sin afectar el resto del sistema. Bueno, volvemos un poquito a lo que es el interior del inversor. No entraremos en mucho detalle, simplemente pues, bueno, conocer un poco el recorrido de la corriente dentro del inversor. Entonces, bueno, básicamente la etapa que hablábamos antes de ampliación de tensión, donde pasamos de 30 voltios a 600 voltios, por ejemplo. Condensador de almacenamiento, que son los famosos condensadores de capa fina o thin film. Y después el reductor CSI, que ya es, aquí en esta última etapa, es donde ya generamos la onda senoidal para inyectar. Bien, entraremos ahora un poco en estos aspectos: diseño, instalación y monitorización. Iremos pasando por cada uno de ellos. Bueno, lo primero que debemos hacer, obviamente, contactar con Alba Solar, hacer el pedido del material. Alba Solar hará una oferta de panel, de inversor, de estructura. Ofreceríamos un kit para esta instalación. Os llegaría a vuestra oficina, a vuestra empresa, el material, el inversor, el panel, la estructura, todo. Y desde ese momento lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con Alba Solar para crear una cuenta. ¿Okay? Una cuenta que va a llevar un login y un password que nos va a facilitar en Exit para poder acceder al servidor de ellos. Una vez que he hecho eso, pues a lo mejor puede tardar un día o unas horas en tener ese login, puede tardar pues, un día para otro, un par de días, no sé, normalmente está tardando eso, pero bueno, tengo tiempo para ir planificando todo el resto de instalación, de manera que cuando ya la tenga lista, ya cuento con ese login y password y puedo dar de alta mi instalación en la web. Bien, importante, hacer un diagrama de la instalación. Pues muy sencillo, tengo un tejado, tenemos el tejado de la vivienda, me hago un esquema, supongamos que como el caso anterior, pues teníamos una ventana aquí pues, que genera alguna sombra, pues me hago mi esquema con los módulos que vamos a colocar.
mi esquema con mis módulos. E identifico cómo va a ser esa distribución de módulos. Esto es importante, lo veremos luego por qué. Bueno, os adelanto un poquillo. Luego cada módulo de estos irá asociado a un microinversor, ¿correcto? Y ese microinversor pues llevará un número de serie, un serial number, el cual luego vamos a tener que ubicar en la página web donde vamos a hacer la monitorización. Entonces, antes de subirlos al tejado, hacer nuestro esquemilla donde vamos a colocar cada uno de los paneles y luego, bien, iremos ahí. Tenemos listo el diagrama, hacemos un esquema de cableado. Bueno, veremos qué accesorios vamos a utilizar. Nosotros vamos a suministrar el panel, el inversor, los cables necesarios, las piezas de distribución, todo lo necesario para que el instalador llegue allí, se coloque en el tejado, apriete el inversor a la estructura y empiece a hacer conexiones. Simplemente plug and play. Todo conexiones muy fáciles y muy rápidas, sin necesidad de ningún tipo de herramienta. Entonces, una vez que ya tenemos hecho nuestro esquemilla, bueno, tendríamos ya un poco listo lo que sería el diseño.